Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Això és Europa, on parlem amb eurodiputats per conèixer assumptes que ens afecten també a nosaltres, a part d'afectar, evidentment, a la Unió Europea. Avui tenim amb nosaltres el senyor Antonio López Istúriz, eurodiputat per al Partit Popular. Señor Antonio López, muy buenos días. Buen día, buenos días. Vamos a hablar de un tema muy importante que nos afecta a todos, como es el conflicto de Israel con Hamas. Antes que nada, le quería preguntar, ¿cómo se está viendo desde la Unión Europea esta escalada del conflicto que está habiendo estos últimos días? Hombre, como todo el mundo, con enorme preocupación, ¿no? Previsible, pero a la vez mientras estamos hablando, equipos diplomáticos americanos, europeos y de otras partes del mundo están trabajando indudablemente para producir cierta distensión en este asunto, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo parece que estamos cerca ya de la consecución de liberación de rehenes que jamás tenía israelíes, ¿no? Desde los atentados y de los ataques indiscriminados del 7 de octubre en suelo israelí. Bueno, si eso se produce, parece ser que se habla también de un cese al fuego durante unos días. En fin, quiero decir que diplomáticamente se está haciendo el trabajo. Sobre el terreno, pues bueno, todo empezó con una invasión terrestre del grupo terrorista Hamas, financiado y controlado por Irán, durante horas terroristas se pasearon por kibbutz y por zonas muy populadas. Ahí está el caso de aquel concierto musical por la paz, precisamente, donde murieron cientos de jóvenes, ¿no? Masacrados, torturados, violadas mujeres por estos terroristas. Continúa luego con la invasión terrestre de Israel, las imágenes que también estamos viendo desde Gaza. Yo creo que la voluntad de la gente de bien y de los políticos tiene que ser precisamente de aportar los medios para que vuelva la estabilidad a la zona, ¿no? Que ha sido quebrantada, por cierto, por un país que se menciona muy poco, como digo, que es Irán, ¿no? Que está detrás de todo esto. Usted justo habla de Irán. ¿Se teme desde la Unión Europea una escalada todavía más del conflicto con Irán y así como protagonista, como creo que han ido anunciando algunos ministros de este país durante los últimos días? Retórica. El régimen es mucho de retórica. Los objetivos, desgraciadamente, han sido cumplidos. Uno de ellos era, indudablemente, la desestabilización de la zona. Durante varios años ahora, los últimos 3 o 4, se había trabajado intensamente en un calendario diplomático-político de acercamiento entre Israel y los países árabes, a través de los acuerdos Abraham. Países como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, y ahora se quería integrar Arabia Saudita, y esa era la pieza fundamental. Irán no lo podía permitir. Irán vive de la desestabilización de la zona desde hace décadas. Y no me refiero a todo Irán. Todos sabemos que están la sociedad iraní luchando en las calles, ¿no? Contra este régimen de ayatolás fundamentalista, ¿no? Que últimamente ha matado a niñas jóvenes por no llevar bien sus brigadas, ¿no? Terroristas que tienen incluso dentro de la propia Irán, ¿no? Para mantener al régimen, pues están luchando, ¿no? Contra el propio pueblo iraní. Pero mientras tanto es el régimen que dirige todo esto y le convenía desestabilizar la zona, 1. 2, distraer la atención mundial y especialmente de los europeos de la guerra de Ucrania, porque Irán está asociada con Rusia. Este es el problema, y entonces le ha hecho el favor a Rusia de que los europeos ahora y durante un mes o 2 hayamos estado, digamos, sin tener nuestro foco de atención, excepto en las instituciones europeas, donde estamos hoy, por ejemplo, en Estrasburgo, votando, ¿no? Resoluciones para dar mayor aporte y ayuda, ¿no? a los ucranianos. Pero bueno, en fin, esta es la base de todo y esto es lo que tenemos que denunciar, ¿no? En el Parlamento Europeo tengo que decir que hay consenso. Todas las fuerzas políticas de izquierda y de derecha han hecho resoluciones y han denunciado lo que está ocurriendo en Irán. No solamente mi partido, el Partido Popular Europeo, también el socialista, los verdes, todos. O sea que, en fin, yo creo que ya va siendo hora también de analizar este extremo, ¿no? Le quería preguntar cuál debería ser una resolución del conflicto. Usted ahora me hablaba de ese posible alto al fuego, de ese liberamiento de los rehenes que todavía tiene Hamas en su poder, rehenes israelíes desde ese 7-8 de octubre. ¿Qué debería suceder para que se resuelva el conflicto? Porque también el conflicto de Palestina con Israel
es algo que estamos escuchando durante muchos años. ¿Qué debería pasar para la Unión Europea? Mire, no soy de esos políticos que ofrecen soluciones rápidas y baratas, ¿no? Como hay mucho, desgraciadamente, hoy en día. Lo que sí es confiar en un instrumento que ya la Unión Europea, yo como presidente de la delegación de Israel aquí en el Parlamento Europeo, siempre he defendido, que es la versión europea de los dos estados, ¿no? Porque está claro que la convivencia es muy complicada. Los palestinos son utilizados no solo como escudo humano por Hamás, sino también en moneda de cambio para países como Irán, para poder realizar su, digamos, política internacional, desgraciadamente, como ocurre en el Líbano, donde Hezbollah está al servicio de Irán y tiene presos a los libaneses desde hace décadas. En el sur del Líbano no existe ni siquiera el ejército libanés, es todo Hezbollah, ¿no? Vuelvo a insistir, ocupación terrorista del Líbano, de Gaza. En fin, y eso es contra lo que se tiene que combatir y tenemos que hacer un esfuerzo común todos. Le quería preguntar justo por España. El presidente Pedro Sánchez dice que quiere reconocer el Estado de Palestina. Ha habido manifestaciones en contra de la violencia de Hamás, pero también a favor de Palestina en nuestro país. ¿Cómo ve la posición de España en todo este conflicto? Bueno, vamos a ver, no es que precisamente haya habido muchas manifestaciones denunciando lo que hizo Hamás. Eso es lo que deberíamos haber hecho. Es decir, España, como presidencia de la Unión Europea, porque ahora en el turno rotatorio, para que los oyentes me entiendan, cada 6 meses cambia la presidencia del Consejo Europeo. El Consejo Europeo es la reunión de los gobiernos de todos los Estados miembros, que son, para que no nos engañemos, los que realmente siguen mandando en esta Unión Europea. Si no mandasen ellos, tendríamos aproximaciones mucho más coordinadas y unidas ante todos estos retos que tenemos en materia, por ejemplo, de política exterior, ¿no? Pero no es así. Cada país tiene su opinión y la labor es que aquí ponemos todos de acuerdo, ¿no? Nos ponemos de acuerdo en una posición. ¿Cuál debe ser, en nuestro juicio, la posición española? Pues de liderazgo, como ocurrió en los años 90 con Felipe González, donde los acuerdos de Madrid fueron fundamentales para sentar a palestinos e israelíes. Pero claro, un gobierno cuyos ministros los domingos llaman al primer ministro israelí, elegido democráticamente, genocida, y luego los lunes o los martes se van al Consejo de Ministros a apoyar relaciones con Israel, porque esto es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pues claro, evidentemente ustedes me comprenderán, no puede ser un gobierno de un país que pueda ejercer de anfitrión o moderador en este tipo de diálogos, ¿no? Para nuestra desgracia, al final esto ocurrirá pues en París, en Londres, yo qué sé, pero no en Madrid como ha sido siempre en el pasado, porque tenemos un gobierno claramente posicionado y eso no debería ser así, sobre todo siendo presidencia de todos los europeos. ¿Cree que este conflicto puede provocar un auge del antisemitismo como ha denunciado Israel las últimas semanas? Sí, ya estaba ocurriendo, lamentablemente este es un fenómeno que está ocurriendo en nuestras sociedades europeas desde hace algún tiempo. Indudablemente todo esto pues, va a provocar ese resurgir, ¿no? Donde desgraciadamente muchos ciudadanos confunden las políticas de Israel o, en fin, que son democráticas, vuelvo a insistir, por cierto, es la única democracia que hay en la zona, quiero recordar para aquellos que están antes despistados, ¿no? En todo Oriente Medio es la única verdadera democracia asimilable a las nuestras, si no a veces incluso más, ¿no? Fíjense las manifestaciones que hubo en Israel a raíz de que el primer ministro intentaba de alguna manera controlar al Poder Judicial. Fíjense ustedes en España estas cosas que pasan, ¿no? En Israel hay unos poderes que lo controlan, ¿no? Judicial, en fin. Hay pues bueno, una democracia, ¿no? Como toca. En fin, en nuestro caso, pues asegurar, vuelvo a insistir, que los europeos podamos ser referencia en la resolución de este conflicto y no solamente, por cierto, me permitirá que incluya esto, no solamente para pagar, porque claro, en las mesas de negociación siempre están norteamericanos, israelíes, palestinos, Arabia Saudita, Turquía, pero el que paga todo, que es la Unión Europea, no está. Con lo cual eso no lo podemos permitir y tenemos que ser con nuestros principios y valores los garantes de los próximos
acuerdos o altos el fuego, lo que suceda, que pueda ocurrir, nosotros tenemos que estar allí en primera línea. Señor López, le quiero hacer dos preguntas más porque se nos acaba el tiempo. La primera, usted lo ha nombrado un poco antes, pero aún así le quiero preguntar sobre este asunto. ¿Cree que todo este conflicto Hamás-Israel puede provocar que la Unión Europea o el mundo en general desvíe su atención de todo lo que sigue sucediendo a día de hoy en Ucrania? Sin duda, se lo he comentado antes, este era el apaño entre Irán y Rusia. Irán está enviando armamento, drones a Rusia, ¿no?, en la lucha contra Ucrania. Está mandando inteligencia, está mandando nuevas tecnologías, está apoyando firmemente al régimen de Putin contra los intereses europeos. Aparte de que ha atentado en numerosas ocasiones en suelo europeo, digámoslo claro, ¿no? Es decir, el régimen de los ayatolás de Irán se la tiene jurada a cualquier principio democrático nuestro, típico de Europa del Oeste, en fin, tradicional occidental, ¿no? Es más, lo han dicho 1000 veces, su objetivo es destruir al Satán de la democracia en Estados Unidos, en Europa. Es a eso a lo que nos enfrentamos, ¿no?, en estos momentos, y ya llevamos décadas. Yo creo que es el despertar de Europa. Y no podemos despistarnos. En las instituciones europeas, como he dicho antes, mantenemos nuestro firme apoyo a los ucranianos en la lucha por libertad y democracia, que es lo que tenemos nosotros y lo que están defendiendo. Si caen, los siguientes somos nosotros, entre Rusia, Irán y luego en Latinoamérica, Venezuela, Cuba, todos están haciendo una pinza. La coordinación entre estos regímenes autoritarios y dictaduras es increíble, mientras que nosotros, claro, como buenos demócratas, pues seguimos discutiendo distintas opciones. Yo creo que va siendo hora de que nos coordinemos mucho mejor, porque al final de todo esto subyace un gran principio. Estamos luchando por nuestra supervivencia democrática frente a regímenes que no lo quieren. Esto es lo que hay y lo que subyace detrás de todo. Y por último, me va a permitir que cambie radicalmente de tema, porque quiero hablar de España. Tenemos ya presidente, Pedro Sánchez fue nombrado presidente hace un par de días, ahora también ya tenemos gobierno con distintos ministros. Un nombramiento de Pedro Sánchez muy polémico, ustedes se han quejado evidentemente muchísimo, ha habido manifestaciones por la calle, sobre todo por esa ley de amnistía a los independentistas catalanes. ¿Usted cómo ve toda esta situación y cómo se ve también desde Europa el ambiente que se respira en el Parlamento Europeo sobre esta reelección de Pedro Sánchez como presidente? Pues fíjese usted, no voy a decir sorpresa, pero desde luego cierto pasmo, ¿no?, por parte de mis compañeros de muchas nacionalidades, puesto que, claro, aquí durante los últimos 10 años hemos estado discutiendo sobre el Estado de Derecho en Polonia, en Hungría, por cuestiones a veces menores de lo que se ofrece en esta amnistía. Quiero recordar, para que vean que hay precedentes incluso, que en Rumanía en el año 2019 un gobierno socialista, o casualidad, intentó una amnistía a 100 políticos por corrupción. 100, ahora estamos hablando de 1000, en el caso de la amnistía española, ¿no? Esa amnistía fue frenada por la Comisión Europea. Entiendo, yo soy un demócrata, con lo cual utilizaré los instrumentos democráticamente que se nos han dado para que este acuerdo, esta ley, que todavía estamos ante una declaración de intenciones, veremos al final cómo queda todo esto sobre el papel, ¿no?, en las próximas negociaciones en el gobierno con sus socios, ¿no? Bueno, pues cuando haya un papel, cuando haya una certeza jurídica, indudablemente hay 3 vías. Una, la social, con esas manifestaciones pacíficas, donde yo creo que ha tenido un impacto en la opinión pública europea, como se ha visto, ¿no? En fin. 2, la vía política, en estos debates en el Parlamento Europeo, como el que tendremos mañana, durante el que muchos compañeros van a expresar su preocupación por esto. Y 3, la vía judicial. Una vez la ley esté tramitada y aprobada por el Congreso, indudablemente las oportunas denuncias ante el Tribunal de Justicia Europeo darán a este tribunal la oportunidad también de emitir su opinión y actuar en aquellas partes o en el total de esta nueva ley que todavía no conocemos en su presentación final ante el gran público en el Congreso de Diputados. Pues veremos a ver contra qué es lo que se puede actuar, ¿no? Que tenga de rango de inconstitucionalidad o de violación del Estado de Derecho, ¿no?
Pues señor Antonio López, eurodiputado del Partido Popular, le quería dar las gracias por estar esta mañana aquí con nosotros y también, obviamente, desearle unos buenos días y la mejor de las suertes en el Parlamento Europeo. Molt bon dia i gràcies a tothom. Adiós. I gràcies a vosaltres també per escoltar-nos. Recordeu que podeu recuperar aquest espai a través de les nostres xarxes. Tornarem en un nou programa d'Això és Europa.